y menos agredir a un menor de edad, una persona indefensa que no tiene por qué pagar las consecuencias. Sicarios arrebataron la vida a un menor de edad, a un niño de 3 años. Sonora y Cajeme se encuentran actualmente de luto. Bienvenidos al Caporal del 12 de octubre, casi 11 de octubre. Comenzamos. No es broma, la Comisión Estatal de Servicios Públicos del municipio de Mexicali está cobrando el agua a los deudores, dejándoles sobres con la imagen de la serie coreana El Juego del Calamar. Estás viendo en pantalla justo lo que han impreso, las impresiones que están dando. En la serie, esta imagen del círculo, triángulo y cuadrado es una invitación a grandes deudores para participar en un juego donde el premio es una fortuna y quien pierde, pues también pierde la vida. Así las impresiones, así el llamado a pagar en Mexicali, Baja California. Y digo que es casi 11 de octubre porque estoy haciendo este video en vivo la noche del 11 de octubre, aunque al momento en que estoy empezando ya esta transmisión, ya son las 0 horas del 12 de octubre. Continuaré con la transmisión consideremos que estamos todavía en la noche del 11 de octubre. Algo está ocurriendo en el estado de Morelos. ¿Te acuerdas del linchamiento del pasado 29 de septiembre en Huitzilac, en donde alrededor de 200 pobladores mataron a 2 personas a las que acusaban de pretender secuestrar a una menor de edad? Por este hecho, te platiqué en este canal que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos pidió detener al secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, por no entregar información relacionada con el actuar de los policías ante este acontecimiento. El secretario evitó la detención luego de conseguir un amparo. Bueno, 11 días después de este acontecimiento, es decir, este 11 de octubre, ahora en el poblado de Amayuca, municipio de Jaltenco, pobladores intentaron linchar a 2 presuntos ladrones. Según la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, 2 personas se metieron a una casa supuestamente a robar material de construcción, y esto ocurrió justo la noche de este domingo 10 de octubre, pero fueron detenidos, fueron alcanzados por alrededor de 50 pobladores, quienes comenzaron a golpearlos. Por fortuna de los acusados, la policía llegó, logró rescatarlos. Sin embargo, pobladores molestos porque les quitaron a los detenidos, tocaron las campanas para justo llamar, para convocar a los demás vecinos y presionar a la policía para que les entreguen a los detenidos y puedan lincharlos. Alrededor de 200 personas atendieron esta convocatoria, se movieron al auditorio municipal, provocaron destrozos en el lugar. De hecho, quemaron 2 motopatrullas de la policía estatal y una más de la policía municipal, y además privaron de la libertad a una policía con la que pretendieron negociar su libertad a cambio de que les entreguen a los 2 detenidos. Afortunadamente esto no sucedió, la oficial fue liberada, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público. Ayer domingo 10 de octubre tomó posesión la alcaldesa panista Lorena Alfaro. De hecho, te estoy mostrando en pantalla justo parte de la imagen con la que estuvo promoviendo su victoria. Se trata de la primera mujer en ser presidenta municipal de Irapuato. Bueno, a 11 horas después de haber asumido el cargo oficialmente, es decir, a las 11 de la mañana de este domingo, fue registrado el primer multihomicidio de en lo que va de esta administración tan recientemente instalada.
Ocurrió en la colonia Santa María, donde estaban 3 hombres y una mujer ingiriendo bebidas alcohólicas en un predio, cuando 2 personas a bordo de una moto llegaron y les dispararon. Los 4 murieron en el lugar de la agresión. Autoridades hicieron un operativo, pero al menos no han reportado hasta este momento que hayan dado con los agresores. Irapuato, sin lugar a dudas, está destinado a ser el motor de Guanajuato, y Guanajuato está destinado a ser el motor de México. Acabas de ver al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, con la nueva alcaldesa de Irapuato, que por cierto, tan solo ayer, este domingo, de la noche del domingo al mediodía de este lunes, en todo el estado de Guanajuato fueron reportados el asesinato de 10 personas y 5 más que resultaron heridas en diferentes acontecimientos. Los 4 muertos, los 4 asesinados en Irapuato. Además, en León hubo 4 balaceras con un balance total de 5 muertos. Eso es en un acontecimiento, además de que fue encontrado un hombre muerto con huellas de violencia en la vía pública. En León también este domingo asumió el cargo como alcaldesa la panista Alejandra Gutiérrez. Hola amigas y amigos de León. Hoy es nuestro primer día laborable de este ayuntamiento 2021-2024. Quiero invitarlos a que vengan a su casa, al Palacio Municipal. Lo que ocurrió este lunes en Cajeme, Sonora, es relevante no necesariamente por la cantidad de víctimas, sino porque una de ellas tenía 3 años de edad. Alrededor de la 1 de la tarde, pleno día, plena luz del día, en plena vía pública, a bordo de una camioneta viajaban 3 personas. Un hombre quien conducía la camioneta, quien algunos medios lo han identificado como el padre de familia que viajaba en la camioneta, aunque de manera oficial está identificado como simplemente el conductor de la camioneta. Viajaba también una mujer y viajaba un niño. El niño, hijo de la mujer, el niño de 3 años de edad. Sorpresivamente, los 3 iban en la camioneta cuando fueron alcanzados por hombres armados a bordo de un automóvil. Los sicarios se les emparejaron y les dispararon y huyeron, sin que hasta el momento hayan sido detenidos. El conductor y la mamá recibieron heridas de bala, recibieron impactos de bala y fueron trasladados con vida al Hospital General de Ciudad Obregón. El menor de edad también recibió impactos de bala. Sin embargo, el niño de 3 años llegó sin signos vitales al hospital. Esto que te estoy informando fue confirmado por la Fiscalía del Estado de Sonora. Estás viendo en pantalla uno de los tantos pronunciamientos, de los tantos comunicados que ha emitido a lo largo de este día por diversas redes sociales, en donde también informó de un operativo para dar con los agresores, un operativo conformado por los 3 órdenes de gobierno, a autoridades municipales, estatales y federales. Sin embargo, como ya te mencionaba, como ya te adelantaba, no han reportado detenidos por esta lamentable agresión. En medio de la consternación social de todo lo que ha ocurrido en Cajeme este lunes y por el luto de este lamentable hecho, el comisario de seguridad de Cajeme, Cándido Tarango, ha emitido un mensaje. El comisario de seguridad municipal tiene una característica peculiar. Él es también capitán de la Marina. Por la experiencia ha sido designado entonces el titular de seguridad pública municipal. Tras este acontecimiento ha emitido un video en donde llama a la población a cuidar a sus niños de todos estos actos delictivos, prácticamente a evitar participar en actos delictivos, todo en beneficio de los niños que puedan resultar afectados de manera lateral. Y pues esto es parte de lo que ha dicho el capitán de la Marina y también comisario de seguridad pública del municipio de Cajeme. Te comparto parte de su mensaje. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Gracias. Se están haciendo las coordinaciones necesarias con las fiscalías y con los 3 órdenes de gobierno en cuestión de seguridad a fin de dar con los responsables, ya que estos hechos lamentables no deben de ocurrir, y menos agredir a un menor de edad. Una persona indefensa
que no tiene por qué pagar las consecuencias de lo que está ocurriendo aquí en relación a la droga, en relación a la violencia que se está generando, que